Mi nombre es Camila, tengo 24 años, y lo que estoy a punto de contar no se lo he dicho a nadie más, al menos no completo. Solo quienes lo vivieron, y quienes me crucificaron por decir la verdad, lo saben. Pero no lo hago para desahogarme. Lo hago para advertir a cualquiera que crea que tener una mejor amiga significa estar a salvo. La conocí en la universidad. Se llamaba Mariela, aunque en mi familia le decían Mari, como si fuera parte de nosotros. Y en parte, lo fue. Nos conocimos en una clase de sociología donde ambas bostezábamos por igual. Nos sentábamos atrás, compartíamos memes y criticábamos a todo el salón. Con el tiempo, empezamos a almorzar juntas. Luego a estudiar en mi casa. Luego a dormir en la misma cama después de tragos que nos dejaban el alma floja. Yo pensaba que era lo más cercano que tendría a una hermana. Ella lo sabía. Y eso fue lo peligroso. Mi casa era un caos disfrazado de familia feliz. Mi mamá trabajaba todo el día y por las noches se convertía en un fantasma. Mi papá era distante. Frío. No agresivo, pero sí calculador. Cuando Mariela empezó a venir a casa, él se volvía extrañamente más presente. Saludaba. Preguntaba si ya habíamos comido. Incluso se ponía camisa cuando llegaba del trabajo, aunque normalmente andaba en pants. Yo no lo noté de inmediato. O mejor dicho, no quería notarlo. Con Mariela hablaba de todo. Mis inseguridades. Mis traumas. Lo que me pasó de niña con ese vecino que jugaba raro. Lo de ese aborto que tuve a los 17, sola, escondida, vomitando sangre en una clínica clandestina. Ella no me juzgó. Me abrazó. Me dijo, tú no naciste para romperte. Naciste para vengarte del mundo. Yo creí que era su forma de apoyarme. Pero no. Era un presagio. Cada vez venía más seguido. Los fines de semana ya no se iba. Comía con nosotros. Ayudaba a lavar los platos. Mi mamá la adoraba. Mi papá no decía nada. Pero la observaba. Siempre. Como si leyera entre líneas. Un día, mientras veíamos películas en mi cuarto, le dije algo que me salió sin pensar. A veces creo que si desaparezco, nadie lo notaría. Solo tú. Ella se volteó y me tomó la cara. Yo sí lo notaría, Camila. Eres lo único verdadero que tengo. La abracé. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me quería. Nunca imaginé que esa misma persona usaría todos esos secretos para destruirme desde adentro. Y lo peor, meterse en mi cama por la puerta trasera. Por la habitación de mis padres. Cuando la gente dice mi mejor amiga sabe todo de mí, no suele ser literal. En mi caso, sí lo era. Con Mariela no solo hablé de lo bonito, lo cotidiano o los exnovios que me dejaron cicatrices de autoestima. Le hablé de lo que me había callado por años. De lo que ni mi mamá sabía. De lo que a veces fingía que nunca pasó. Una noche, después de unas cervezas, estábamos en la azotea de mi casa. Mi papá no estaba. Había salido a jugar dominó con los amigos. Mi mamá ya dormía. Y yo me sentía rara, con el pecho apretado. Como si algo me ahogara. Mariela me pasaba una cerveza y yo le dije, sin mirarla, no sé si quiero seguir viva. Ella no dijo nada al principio. Solo me miró. Yo continué. Hay cosas que me callo, y que a veces siento que me envenenan. No puedo más. Y no sé con quién más hablar. Conmigo puedes, dijo. Siempre. Así, comenzó mi confesión más real. Le conté de esa vez que tenía 9 años, y un primo de mi papá me hizo entrar a una bodega. Me dijo que me iba a regalar dulces. Y luego me dijo que si quería el premio mayor, tenía que ser buena niña y dejarse tocar. Me dijo que si lloraba, no me iban a creer, y no lloré. Me quedé quieta. Después me sentí sucia. Y nunca más hablé de eso. Hasta esa noche, con Mariela. También le conté del aborto. Yo tenía 17. El tipo con el que salía se desapareció en cuanto supo. No tenía dinero, no tenía apoyo.
Una amiga me llevó con una doctora que atendía en una sala con sillas de plástico. Me dolió más que cualquier otra cosa en la vida. Y no lloré ahí tampoco. Solo lloré cuando llegué a casa, en silencio, abrazada al inodoro. Le conté cómo mi papá me había dicho una vez, cuando tenía 15 años, deberías vestirte menos provocativa, no quiero que piensen que eres una cualquiera. Yo estaba en pants. Y ese día, me sentí culpable de existir. Todo eso se lo conté a Mariela. Con lágrimas. Con nudos. Con ese vértigo que te da cuando por fin sueltas lo que llevas enterrado desde niña. Ella me abrazó. Me acarició el cabello. Me dijo, nadie te va a hacer daño si estoy contigo. Te juro que si pudiera, mataría a quien te hizo eso. Y yo le creí. Qué estúpida fui, porque cuando una persona conoce tus grietas, puede sanarte. O destruirte con precisión quirúrgica. Y ella ya tenía el mapa de mi alma. Le bastaba elegir por dónde romperme primero. Fue un domingo cualquiera. Mi mamá cocinaba enchiladas, mi papá ponía música de José José como si eso lo volviera más simpático, y Mariela estaba sentada a la mesa, sonriendo como siempre. Ya era parte de la casa. Mi mamá le decía a la hija que no tuve. Mi papá, más reservado, la saludaba con una sonrisa y ese típico "¿Cómo estás, niña?", de hombre educado pero distante. Hasta que dejó de ser distante. Ese día lo noté por primera vez. Yo estaba lavando los trastes mientras Mariela secaba. Mi papá pasó por detrás de ella, y le rozó la espalda con la mano al pasar. Fue rápido. Sutil, pero suficiente para que yo frunciera el ceño. Ella, en vez de incomodarse, rió. Tu papá está más guapo que tú, Cami, ¿seguro no fue modelo en su juventud? Solté una carcajada nerviosa. ¡Qué asco, Mariela! Ay, no te enojes. Digo, si yo tuviera un papá así, lo cuidaría como oro. Fue un chiste, supuestamente. Pero desde ese día, Mariela lo miraba diferente. Y él a ella, también. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero los detalles empezaron a repetirse, ella se quedaba más tiempo en la cocina si él estaba ahí. Le preguntaba cosas como, ¿y cómo conociste a tu esposa? Se reía más fuerte cuando él hacía sus chistes estúpidos. Y lo peor, comenzó a vestirse diferente cuando venía a casa. Menos sudaderas. Más escotes. Más perfume. Más labios pintados. Una tarde incluso le dijo, Don Raúl, usted tiene mejor cuerpo que varios de mi generación, ¿eh? Él rió. Mi mamá también. Yo no. Pero era mi mejor amiga. La única que conocía mis sombras. La que estuvo ahí cuando más la necesité. Pensé, estoy exagerando. Seguro no es nada. Mariela es así, coqueta. Hasta que una noche, mientras veíamos Netflix en mi cuarto, mi papá entró sin tocar. ¿Van a cenar? Mariela se volteó, cruzó las piernas, y le dijo, ¿nos invitas tú o te cocinamos algo rico? Fue un segundo. Una mirada. Una sonrisa que no era de amiga. Era de mujer en modo cacería. Y mi papá la sostuvo. Con la misma intensidad. Ahí algo se rompió dentro de mí. Pero aún no lo quería ver. Porque verlo significaba aceptar que estaba a punto de perder todo. Mi papá nunca fue coqueto. Tampoco era alguien que se cuidara mucho. Era de los que usaban la misma camisa hasta que mi mamá se la tiraba a la basura, y su idea de verse bien era pasarse el peine húmedo y echarse loción barata. Pero de pronto, empezó a cambiar. Primero fueron los tenis nuevos. Unos Nike carísimos que jamás habría comprado antes. Cuando le pregunté, me dijo, ¿qué? También puedo darme mis gustos, ¿no? Después, el gimnasio. Se inscribió a 124/7 y comenzó a ir después del trabajo. Regresaba con camisetas pegadas al cuerpo, sudado pero contento, como si tuviera 25 y número 52. Y lo más evidente, el celular nunca lo soltaba. Antes lo dejaba tirado en el sillón. Ahora, se lo llevaba hasta el baño. Una noche,
Mientras mi mamá dormía y yo me preparaba un té en la cocina, él estaba en la sala, mensajeando sin parar. No notó que lo observaba desde el marco de la puerta. Tenía una sonrisa. Esa sonrisa estúpida y tonta, que uno solo pone cuando flirtea. Mi pecho se apretó. Me acerqué como si nada y dije, ¿quién te tiene tan contento, eh? Mi papá se sobresaltó. ¿Qué? Nadie, trabajo. Se paró de golpe y guardó el celular en el bolsillo trasero, como si fuera un adolescente atrapado viendo porno. Yo fingí no notar. Pero esa noche no dormí. Porque la respuesta ya la sabía. Solo no quería decirla en voz alta. Mariela seguía viniendo a casa. Pero ya no era la misma. Me miraba con lástima. Con una condescendencia rara, como si ella supiera algo que yo no. Una tarde, se me quedó viendo mientras mi papá servía la comida. Sonrió y dijo, tu papá cada día se ve más guapo. A tu mamá le va a dar pelea cualquier jovencita que se le acerque, ¿eh? Lo dijo en tono de broma, pero no lo era. No en su boca. No con esa mirada. Después de comer, salimos al jardín. Y ahí me lo soltó, así, como quien habla del clima. ¿Alguna vez pensaste que tu papá estaría con alguien más? O sea, si tu mamá ya no estuviera. ¿Por qué preguntas eso? Ella se encogió de hombros. No sé. Es que, tiene algo. Hay hombres que tienen eso que no sabes qué es, pero te atrae. Yo me quedé en silencio. No por miedo. Sino por rabia. Por la rabia que da sospechar algo tan inmundo, y no poder probarlo. Esa noche, lloré sin saber por qué. Ni siquiera había pruebas. No había nada físico, solo gestos. Tensiones. Miradas. Pero juro por Dios, que esa noche, sentí algo quebrarse en mí. Como si mi cuerpo supiera, mucho antes que mi mente, que la traición ya estaba ocurriendo, y que yo era la única que no se lo quería decir a sí misma. Fue un martes. Mi mamá había salido al médico, mi papá estaba en su estudio con la puerta cerrada, como de costumbre últimamente, y yo estaba limpiando la sala, donde él había dejado el iPad conectado a cargar. Aquel aparato viejo, casi abandonado, se encendió de pronto con una notificación emergente. Mariela marca de un beso, ¿entonces hoy sí vas a escaparte? Sentí un puñal en el pecho. La imagen me pareció surreal. Me quedé mirando ese corazón y ese maldito emoji por varios segundos, como si el tiempo se detuviera para preguntarme, ¿estás lista para saber la verdad? Toqué la pantalla. El iPad aún estaba sincronizado con el celular de mi papá. Una función vieja que él jamás desactivó. Y ahí estaba el chat. Ella. Él. Los dos. Coqueteando como si nadie más existiera. Mensajes como, no puedo dejar de pensar en lo de la otra vez. Si Camila supiera. Te juro que me encantas desde la primera vez que te vi. ¿Crees que me esté usando solo para escapar de su vida aburrida? Y mi papá, no hables así. Lo nuestro no es un juego. Eres lo mejor que me ha pasado en años. La cabeza me dio vueltas. Tuve que sentarme. Me dolía el estómago. Como si me hubiera tragado ácido. ¿Era real? ¿Era posible? ¿Mi mejor amiga? ¿Con mi papá? Todo lo que les había confiado, todo lo que había compartido, toda la historia de mi dolor. ¿Para que ella se metiera a mi casa y lo sedujera? No lo podía creer. Pero ahí estaban los mensajes. Las fechas. Los emojis. Las promesas de encuentros. Estuve a punto de gritar. Pero no lo hice. En vez de eso, abrí el chat, tomé capturas desde el iPad y me las envié a mí misma por correo. Una tras otra. Cientos. Tenía que tener pruebas. Porque si esto explotaba, yo iba a ser la loca, la celosa, la exagerada. Esa noche, no cené, mi papá actuaba normal. Preguntó si había más arroz. Mariela me escribió, ¿todo bien? Te sentí rara hoy. Quise contestarle, sí, todo bien. Perra. Pero solo le puse, estoy cansada.
Luego hablamos. Y me encerré en mi cuarto. Ahí lloré. De rabia, de asco, de dolor. Pero sobre todo de traición. No sabía qué iba a hacer. Solo tenía claro algo, ya no estaba dispuesta a callarme. Fue un viernes por la noche. Yo salía de un turno doble. El restaurante estaba a reventar y el tráfico era un infierno. Llegué a casa 2 horas antes de lo habitual porque una compañera cubrió mi última mesa. No avisé que venía. Solo quería bañarme, comer algo y dormir. Pero apenas entré a la privada donde vivimos. Vi el coche de mi papá estacionado frente a la casa. El motor estaba encendido. Y adentro había 2 siluetas. Una masculina. Una femenina. Demasiado juntas. Sentí un escalofrío. Me acerqué con sigilo. No podían verme. La luz de la calle estaba detrás de mí, y el parabrisas empañado. Me acerqué. Y ahí estaban. Él. Ella. Besándose. Metiéndose las manos como si fueran adolescentes en un motel barato. Quise vomitar. Mis piernas temblaron. Quise gritarles. Quise abrir la puerta y sacar a Mariela de los pelos. Pero no me moví. Me quedé congelada. Como si el universo me dijera, ¿ves? Esto es lo que hacían mientras tú les contabas tus traumas. Mientras tú confiabas en ellos. Después de unos segundos eternos, se separaron. Mariela se bajó primero. Rió como si todo fuera una broma. Mi papá la miraba como nunca me miró a mí. Ni siquiera como miraba a mi mamá. Ella se puso la chamarra. Y justo cuando se volteó para irse. Me vio. Nos quedamos así, a metros de distancia. Ella petrificada. Yo, partida en 1000 pedazos. No dijo nada. Tampoco yo. Solo entré a casa, subí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Minutos después, escuché los pasos de mi papá subiendo. Tocó la puerta. 1, 2, 3 veces. Camila, tenemos que hablar. Yo no respondí. No fue lo que crees. Por favor, hablemos. Tuve que morderme la mano para no gritarle que era un asqueroso, un cerdo, un traidor. Pero no quería llorar frente a él. No le iba a regalar ni una lágrima más. Vete al carajo, fue todo lo que dije. Y se fue. Esa noche me quedé en vela. No sabía si contarle a mi mamá. No sabía si confrontarla a ella. Solo sabía que algo dentro de mí murió. Y lo peor. Es que nadie me iba a creer. Porque ella era la mejor amiga. Y él. El padre ejemplar. Al día siguiente, me desperté con los ojos hinchados y el estómago hecho un nudo. No bajé a desayunar. No quería verlos. No quería olerlo a él, ni oírla a ella. Pero tenía que hacerlo. Porque si me quedaba callada, si me tragaba esa rabia como todas las otras veces, iba a romperme de verdad. Bajé a la cocina a las 10 de la mañana. Mi mamá estaba ahí, batiendo huevos con una sonrisa plácida. Mi papá, sentado, hojeando el periódico. Mariela, sentada a su lado, como si nada. La misma mujer que 24 horas antes le estaba metiendo la lengua en la garganta. Buenos días, dijo ella, como si fuera la Virgen María reencarnada. No contesté. Solo la miré con un desprecio que no cabía en palabras. ¿Qué tienes, Camila?, preguntó mi mamá. ¿Estás enferma? Y ahí exploté. ¿Sabes con quién se está acostando papá, mamá? Con ella. Con la misma que metiste a esta casa, con mi mejor amiga. Se hizo un silencio de ultratumba. Mi papá bajó el periódico, fingiendo sorpresa. Mariela puso cara de mártir. Camila, empezó él. ¿De qué estás hablando? Los vi anoche. En el coche. Besándose como dos perros, tengo capturas de sus mensajes, ¿quieren que se los muestre? Mi mamá me miró con horror. Pero no hacia ellos. Hacia mí. Estás drogada, me dijo. ¿Qué estás diciendo?
La verdad, la puta verdad. Y entonces, Mariela habló, con lágrimas falsas en los ojos, como actriz de novela barata, tomó la mano de mi mamá y dijo, yo jamás me metería con don Raúl. Camila no está bien. Últimamente dice cosas raras, la otra vez me contó que pensaba quitarse la vida. Eso fue un golpe en la boca del estómago. Lo saqué de contexto, te estaba contando mi pasado, no justificando que te metieras con mi papá. Pero mi mamá ya no me escuchaba. Estaba desencajada. ¿Cómo puedes decir eso de tu propio padre, de ella? Si ha sido como una hija para mí. ¿De verdad vas a creerle a ella antes que a mí?, grité, y entonces mi papá se paró. Se acabó. No voy a permitir que me insultes en mi propia casa. Lárgate. Vete a tu cuarto y cálmate. Estás diciendo cosas gravísimas. Yo temblaba. Temblaba de rabia. De impotencia. Pero más que nada. Temblaba de tristeza. Porque lo que había empezado como una traición personal se había convertido en una maldita película de gaslighting. Ahora la loca era yo. Subí a mi cuarto. Mandé los mensajes a mi correo personal y a una nube. Tomé las capturas, las guardé en una carpeta con nombre neutral. Sabía que el infierno apenas comenzaba, y si iban a hacerme pasar por loca, yo iba a volverme peligrosa. Hacía tiempo que fantaseaba con irme. A veces, cuando mi mamá me gritaba por algo tonto. Cuando mi papá me ignoraba. O cuando Mariela fingía abrazarme, mientras me sacaba la información que más adelante usaría en mi contra. Pero no pensé que el día de irme sería así. Con una mochila al hombro, y las lágrimas pegadas al sudor de la cara. Me encerré en el cuarto y puse música a todo volumen, como si estuviera molesta sin más. Pero estaba empacando. Unas cuantas mudas de ropa. Mi laptop. Un folder con documentos personales. Y una memoria USB con todo, las capturas, los chats, los correos, el infierno comprimido en 64 gigas. Me fui caminando. Ni siquiera pedí Uber. Necesitaba que me diera el aire, necesitaba no explotar. Dormí en casa de Leti, una excompañera del trabajo. Me dejó el sofá, me dio cena y un vaso de vino. No me preguntó demasiado. Solo me dijo, aquí estás a salvo. Y lloré. Lloré como no había llorado desde niña. Ya no de rabia. Ni siquiera de dolor. Lloré de hartazgo. De dar, y dar, y dar. Y que te escupan en la cara. Pasaron 3 días sin que me escribieran, ni mi madre, ni mi padre, ni la traidora. Hasta que sonó el celular. Mi mamá. Camila, ¿dónde estás? No te puedes ir así. Ya hablamos con Mariela y con tu papá. Te pedimos que reflexiones. Estás malinterpretando todo. No inventes cosas por enojo. Esta casa es tu hogar, pero si sigues así, vamos a tener que tomar otras decisiones. Yo le respondí con una sola foto. Una captura de pantalla de un mensaje de mi papá a Mariela. A veces siento que Camila sospecha algo. Pero cuando te abrazo, se me olvida el mundo. Nunca respondió. Los días pasaron. Me conseguí un empleo en una cafetería. Dormía en el sillón, ahorraba cada peso, y me refugiaba en el caos. Pero mientras más me reconstruía lejos de ellos, más me daba cuenta que esto no podía quedarse así. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, una clienta dejó su celular desbloqueado por error. Vi el fondo de pantalla, una mujer abrazada con su hija, en la playa. Y me quebré. Pensé, ¿por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué mi padre tuvo que ser un traidor? ¿Por qué mi mejor amiga me clavó el puñal? Pero también pensé, tengo pruebas. Tengo la verdad. Tengo la historia que ellos quieren enterrar. Y ahí tomé una decisión. Iba a hablar. En voz alta. Y a donde más les doliera. Después de semanas acumulando dolor y rabia, decidí que ya no podía seguir callando. No me importaba si me tildaban de loca, si me juzgaban, o si me hacían el vacío. Lo único que quería era que la verdad saliera a la luz.
que nadie más se tragara ese veneno en silencio. Con todas las pruebas que había juntado, preparé un mensaje para mis contactos más cercanos. Familiares, amigos de confianza, gente que sabía lo que había vivido y podía creerme. Mandé capturas de mensajes, fotos del encuentro, audios donde mi papá y Mariela se mostraban sin vergüenza, y hasta un video que alguien me había enviado donde se les veía en una fiesta juntos, demasiado cómplices. El impacto fue inmediato. Algunos se quedaron en shock. Otros me felicitaron por ser valiente. Y unos cuantos, incluso, comenzaron a tomar distancia, como si tuviera la peste. Pero el golpe más fuerte vino cuando se viralizó. Un amigo cercano compartió mi historia en un grupo grande de WhatsApp, y de ahí, en Facebook y Twitter. En pocos días, cientos de personas conocían mi verdad. Lo que pasó después fue una mezcla de caos y liberación. Mis padres me llamaron llorando. Mi papá me pidió perdón, pero su voz sonaba vacía. Mariela intentó disculparse a través de mensajes, pero nadie la tomó en serio. La familia se fracturó para siempre. Mi mamá me dijo que ya no podía ser parte de esa guerra. Y yo entendí que, a veces, el precio de la verdad es la soledad. Pero esa soledad era preferible a vivir con mentiras. Después de que la historia explotó en redes y se hizo pública, no hubo forma de que mi familia siguiera fingiendo. Me enfrenté a ellos en una reunión que organizamos en la casa de mi abuela, el único lugar neutral donde todavía quedaba algo de paz. Mi papá llegó con la cara dura, intentando aparentar normalidad, pero sus ojos delataban la culpa. Mariela, como siempre, parecía una víctima. Su mirada de perra engañada no me engañaba ni un segundo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Empecé a hablar, sin gritar, sin llorar. Con la voz firme, con el peso de años de dolor acumulado. Lo que hiciste fue destruir una familia. No solo la mía, la nuestra. Traicionaste la confianza de tu hija, de tu esposa, de todos. Don Raúl se quedó callado. Sus palabras eran un peso muerto que no podía levantar. Mariela intentó interrumpirme, pero esta vez no la dejé. No tienes derecho a usar a mi mamá como excusa. No tienes derecho a venir a este lugar y fingir que nada pasó. El silencio fue el veredicto. Después de horas de discusión, lo único claro era que nada volvería a ser igual. Mi mamá, entre lágrimas, me abrazó y me pidió perdón por no haberme creído antes. Mis hermanos menores, confundidos, trataron de entender lo que había pasado. Y yo, sentí que por fin, había cerrado un ciclo. La herida seguía abierta, pero había arrancado la raíz de la mentira. Porque a veces, el amor no basta. A veces, hay que ser fuerte para dejar ir.